Hola, gracias por acompañarme en esta nueva entrega. En la clase anterior veíamos que Jaurès definía la sociedad capitalista como un régimen de propiedad individual frente al cual el socialismo viene a ser un régimen de propiedad colectiva. En la segunda parte de Razón y Revolución, si ustedes leyeron y se fijaron bien, Rosa Luxemburgo contradice esta idea que es de Jaurès y de Bernstein. Para ella, el capitalismo no es principalmente un régimen de propiedad, sino ante todo un régimen de producción. Vamos a leer el párrafo en cuestión de Razón y Revolución. Aquí también la base teórica de su error económico es su popularización del socialismo, porque eso es lo que hace, se refiere a Bernstein. Al transportar el concepto de capitalismo de sus relaciones productivas a relaciones de propiedad y al hablar de individuos en lugar de empresarios, traslada el problema del socialismo del campo de la producción al de las relaciones de riqueza, es decir, de la relación entre el capital y el trabajo a la relación entre ricos y pobres. Detengámonos un poco en la cita, porque Rosa lo que nos está diciendo es que si entendemos únicamente el socialismo como una transformación del régimen de propiedad, entonces en realidad lo que estamos entendiendo es una forma jurídica, política o político-jurídica en que simplemente se enriquece al pobre o se le mejoran las condiciones de vida. El socialismo sería eso y nada más. Es decir, perdemos de vista la transformación radical de la sociedad actual. Perdemos de vista la gran utopía de la sociedad cualitativamente mejor y con ello olvidamos el socialismo mismo. Nos contentamos con la idea de un capitalismo mejor manejado que el actual. Buscamos una atenuación de los antagonismos de clase, pero no la superación definitiva de esos antagonismos, que es en lo que consiste el socialismo verdadero. Hemos dejado entonces de ser revolucionarios, nos hemos pasado al campo del reformismo. Lo que tenemos entonces que preguntarnos es ¿de qué se trata entonces el capitalismo? Digo, si el capitalismo no es, nos dice Rosa, una forma específica de propiedad, entonces, ¿qué es? Para Jaurès y para Bernstein, el capitalismo se distingue esencialmente por la propiedad individual de los medios de producción, mientras que el socialismo es la propiedad colectiva de esos mismos medios. Entonces, ¿cuál es el aporte de Rosa? Para responder a esa pregunta, me voy a remitir a una obra de Rosa Luxemburgo llamada Introducción a la Economía Política, Einführung in die Nationalökonomie. Allí dice Rosa, vamos a imaginarnos la siguiente situación. Für einen Augenblick, por un instante, dice el texto. Érase una vez una sociedad en que la división del trabajo se hallaba bastante avanzada y en que no solamente la manufactura y la agricultura eran distintas, sino que cada rama particular de la agricultura se había convertido en la especialidad de grupos particulares de trabajadores. Y continúa Rosa. Supongamos que la división del trabajo avanza todavía más y una parte de los miembros de esta sociedad se va a consagrar única y exclusivamente a la agricultura y otra parte de esta sociedad se va a consagrar a la artesanía y así sucesivamente. En esta sociedad, entonces, va a haber agricultores y jardineros, horticultores, arboricultores y también ganaderos, de ganado ovino, de ganado porcino, de ganado ovino, pescadores. Y luego también va a haber zapateros, sastres, cerrajeros, herreros
hilanderos, tejedores, talabarteros, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, imaginémonos una sociedad en la que se consigue todo tipo de mano de obra y todo tipo de productos. El trabajo en esta sociedad es algo común, organizado de manera planificada por una autoridad cualquiera que ésta sea. Es decir, la autoridad de un rey o de un sacerdote o de un grupo de ancianos o la autoridad de toda la comunidad misma. Los miembros de esa comunidad son todos dueños de la tierra y de los medios de producción. Entre todos deciden producir esto o producir esto otro y producirlo en tal o cual cantidad. Según las necesidades de la comunidad, los miembros de ella promulgan leyes para regular la vida en sociedad. Deciden cómo solucionar sus conflictos cuando estos se presentan. Lo que esa sociedad produce, las berenjenas, los puerros, las zanahorias, las naranjas, los mangos de la huerta, los zapatos que hace el zapatero, las mesas que elabora el carpintero, los vestidos que hace el sastre, todo eso pertenece a todos y se reparte entre todos según la necesidad de cada uno. Rosa nos invita entonces a imaginarnos otra cosa. Imaginemos ahora que un día en esa comunidad deja de existir el trabajo común y la voluntad que decidía qué, cuándo y cuánto se debía producir. Ahora se ha perdido esa perspectiva común. Imaginemos entonces al zapatero solo ante el molde para hacer zapatos. El panadero ahora no conoce más que su horno. El carpintero solo sabe usar el martillo y la escuadra, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esa sociedad?, se pregunta Rosa. Pues que el vínculo que unía a todos los trabajos especializados en un trabajo común se ha roto. Ahora nadie depende más que de sí mismo. El agricultor, el pescador, el jardinero, el zapatero, el sastre, el cerrajero, el herrero, el hilandero, el tejedor, cada uno es libre e independiente. Nadie le dice qué debe producir, ni le exige nada. Si mañana el panadero no quiere hacer panes, sino que quiere ir a pasear al campo con su esposa, no hay problema con eso. El problema es que a partir de ahora tampoco nadie se va a preocupar de las necesidades de ese panadero. Si come bien o si come mal, si tiene o no tiene lo necesario para vivir, eso es problema de él. A cada uno le toca en adelante defenderse por sí mismo. Entonces, si lo piensan bien, la comunidad que antes era un todo, ahora se ha descompuesto en pequeñas partículas. Hagan de cuenta, y este ejemplo es también de Rosa, un espejo que se ha roto en pedazos. Para muchos esto será una catástrofe, pero el cambio no se ve inmediatamente. Es decir, que al día siguiente de esta gran transformación, todos tendrán que trabajar y seguirán haciéndolo seguramente como lo hacían antes y a lo mejor incluso en el mismo régimen de propiedad de antes. Cada uno se encargará de seguir realizando el trabajo del cual es especialista. El zapatero hará botas, el panadero pasteles, el agricultor sembrará tomates o toronjas. Apenas ayer, estas personas eran igualmente útiles y estimadas en la comunidad. El agricultor no era más que el panadero no era menos que el zapatero. Pero ahora, el todo no existe, sino que cada uno existe por y para sí. Todo dependerá de lo que hagan rendir su propio negocio. Ahora bien, como el zapatero no puede únicamente ponerse sus botas, sino que necesita pan y tomates para comer,
entonces tiene que echar mano del agricultor y del panadero. Y a su vez el panadero y el agricultor necesitarán zapatos para calzarse. Pero como ahora cada uno vive y trabaja por su cuenta, si el panadero necesita zapatos, no puede ir a donde el zapatero a que éste le dé zapatos así como así. Es decir, deben intercambiar. Yo tengo zapatos o botas, tú tienes panes o pasteles. Te doy zapatos a cambio de panes y así sucesivamente. Es decir, el intercambio ha creado un nuevo vínculo entre productores aislados, privados, atomizados, separados unos de otros. Y la vida social también cambia, puesto que hay una nueva forma de cooperación social. Y esto significa que hay también nuevas formas de relación interpersonal. Cada uno produce ahora cosas que no necesita estrictamente para vivir, sino que las usa para intercambiarlas por otras cosas. Los zapatos que produce el zapatero ya no son únicamente para sus estrictas necesidades y para las estrictas necesidades del grupo. Ahora produce zapatos para ser vendidos y cuanto más venda, mejor para él. Para ser intercambiados por otros productos, produce él cosas. Es decir, se producen continuamente zapatos que al zapatero como tal le son completamente inútiles. Para el zapatero no tienen ninguna otra utilidad más que la de ser cambiados por otros productos que le sirvan para vivir. Ahora el zapatero produce zapatos por anticipado, para luego intercambiarlos, y su objetivo será venderlos a gente que compre incluso más zapatos de los que necesite. Es decir, el zapatero ha convertido los zapatos que producía en mercancías. Y así los zapatos han dejado de existir en la forma anterior, cuando eran elaborados por todos, según los necesitara o no los necesitara la comunidad y bajo la dirección de la comunidad entera. Ahora se han convertido en mercancías. Si se dan cuenta ustedes, el proceso se ha invertido. Es decir, que antes la producción era común y luego venía una apropiación de tipo individual. Yo me quedo con estos zapatos, me como este pastel, me hago un guiso con estos tomates. Ahora es lo contrario. Se produce como individuo y los productos terminados constituyen la riqueza social en su conjunto. El panadero ahora es libre. Como les decía hace un momento, si mañana no quiere trabajar, no trabaja y se va de paseo. Nadie se lo reprochará, ni lo castigará, ni lo amonestará, como pasaba antes, cuando los perezosos pues eran reconvenidos y rechazados por el grupo. Ahora es el individuo el que prima, mientras que la comunidad dejó de existir como autoridad. Ustedes me dirán, pero si no trabaja, ¿de qué va a vivir? Pues el problema es de él. Puede ser que incluso trabajando arduamente, cualquiera de estos llegue a carecer de los medios para su propia sobrevivencia, puesto que nadie está obligado a darle nada ni a comprarle los productos tampoco. Si mañana nadie necesitara zapatos, la zapatera, el zapatero, se quiebra y pues tampoco podrá comprar pan. Antes le decían cuántas botas eran necesarias, es decir, cuántas botas tenía que fabricar. La zapatera era entonces una empleada de la comunidad. Como la comunidad necesitaba una zapatera, pues entonces también la alimentaba. O sea, a la zapatera le correspondía una parte de la riqueza social común, pero esta parte no tenía directamente que ver con su trabajo,
sino con el hecho de pertenecer a la comunidad. Si en enero, por ejemplo, debía hacer 200 botas y en febrero solo 35, eso no afectaba en nada su retribución, que era en el fondo su acceso a los medios de subsistencia. Atentos pues, que aquí es donde Rosa Luxemburgo salta al ataque. Entonces, en su ejemplo dice ella, miren ustedes, ciertamente ha cambiado el régimen de propiedad en el ejemplo que puse, que es de ella. De una propiedad social hemos pasado a una propiedad individual. Pero ante todo, lo que ha cambiado es mucho más que la propiedad. Lo que ha cambiado es la relación de producción, es el modo, es la manera en que se produce la riqueza. La técnica a lo mejor sigue siendo la misma. El panadero no se ha inventado una nueva forma de producir el pan. No es eso. Es su relación con el pan y con la sociedad la que ha cambiado. No son las relaciones de riqueza, ricos, pobres, lo que determina el capitalismo, sino la forma de producción, dice Rosa. Eso es lo fundamental en la sociedad capitalista. El centro de la actividad económica se ha desplazado y ahora lo principal no es el trabajo colectivo, como al principio del ejemplo, no es la necesidad colectiva, sino el dinero que produce más dinero. Eso es el capital. No son los billetes que tengo en el bolsillo y que me voy a gastar más tarde comprándome cualquier cosa. El capital es, como dice aquel libro de Comper-Morel, el dinero que produce el dinero. Paso ahora a un segundo punto. Otro de los argumentos que esgrime Rosa Luxemburgo contra Bernstein tiene que ver con el hecho de que Bernstein, al considerar el capitalismo como un sistema infinitamente adaptable, es decir, como un sistema que escapa permanentemente al caos, que tiende a destruirlo y se adapta, acuérdense que Bernstein niega la teoría del colapso, pues bien, al hacer esto, también niega el carácter histórico del capitalismo. Cuando Bernstein deja entrever que cree en una especie de sempiternidad del capitalismo y critica un supuesto dualismo en la obra de Marx, el dualismo entre capital-trabajo, burguesía-proletariado, capitalismo-socialismo, en el fondo lo que niega es el carácter dialéctico de la realidad. Alejándose de la dialéctica hegeliana, Bernstein hace de la sociedad futura únicamente un postulado en sentido kantiano, cosa que Marx rechaza. Para Bernstein, esta adaptación del capitalismo tenía que ver también con una introducción lenta pero constante de elementos proletarios en la conducción del Estado. El Estado aparecía así, decía Bernstein, como una especie de formación pluriclasista en donde había elementos burgueses y proletarios. La misma concepción había sido retomada por Jaurès, como vimos en las dos clases anteriores. Frente a esto, Rosa Luxemburgo regresa a la visión tradicional clásica del marxismo como estado de clase, es decir, el Estado como una especie de comité jurídico político que organiza el conjunto de la sociedad según los intereses de la clase dominante. Entonces, entendido así el Estado, la participación de la clase obrera o de sus representantes en la repartición de la torta burocrática del Estado capitalista no es garantía real de nada, porque siempre habrá un interés que prime y no será el interés de la clase proletaria. Leo Reforma y Revolución.
el avance de la legislación laboral se promulga tanto para servir a los intereses inmediatos de la clase capitalista como para servir a los intereses de la sociedad en general. Pero esta armonía impera solo hasta cierto momento del desarrollo capitalista. Cuando éste ha llegado a cierto nivel, los intereses de clase de la burguesía y las necesidades del avance económico empiezan a chocar, inclusive en el sentido capitalista. Creemos que esta fase ya ha comenzado. Es decir, en un momento de crisis, el Estado, que pudo haber favorecido a la clase trabajadora en otro momento, cuando la sociedad era distinta, no dudará en traicionarla, es lo que nos dice Rosa. No dudará en sacrificarla para salvaguardar el interés principal, el de los patrones, el interés de la clase dominante. Este ejemplo, identificable en la historia, revela la verdadera naturaleza del Estado clasista. La ilusión entonces de una colaboración entre las clases se desdibuja rápidamente en una situación de crisis. La crisis entonces revela la verdadera naturaleza del Estado burgués y muestra de verdad a quién es que sirve este Estado burgués. En el Estado capitalista, entonces, cualquier conquista social del proletariado está permanentemente en peligro. Puede retroceder en los momentos en que la lucha de clases se vuelva más álgida, más patente, más intensa. La explotación puede llegar, si acaso, a ser más ordenada, menos grosera. Su inmoralidad podrá a veces llegar a ser menos evidente, pero no por eso el marco jurídico del Estado capitalista va a dejar de ser la forma política de ordenar la explotación del hombre por el hombre. Pero además, Rosa Luxemburgo se da cuenta de algo que Bernstein había pasado completamente por alto. Es decir, que la tal adaptación del capitalismo a las crisis y la mejora social y económica de la clase obrera europea en realidad corresponde a una nueva fase del capitalismo que llama imperialismo. En fin, lo que les quiero mostrar es que ustedes ven que a lo largo de la segunda parte de Reforma o Revolución, va Rosa sometiendo a examen los argumentos de Bernstein y exponiendo sus objeciones. Les voy a dar otro ejemplo. Bernstein afirma que se ha ido dando un proceso de democratización cada vez más intensivo y que esta democratización de la propiedad y de las garantías democráticas, viene a ser el camino que prepara al socialismo al interior de la sociedad capitalista. Rosa responde con una frase contundente. La democracia no es la ley del proceso, no es la ley general del proceso histórico. Mi invitación es a que esta polémica entre Bernstein, Rosa Luxemburgo, Jaurès, no la veamos como un ring de boxeo. No se trata de tomar partido por uno o por otro, sino de estudiar seriamente las reflexiones de cada uno, de aprender su manera de argumentar, de estudiar la realidad social, de describir el sistema económico. Bernstein tuvo razón al advertirnos los peligros de la teoría del colapso entendida de manera determinista. Intentó deshacer la ilusión de un cierto marxismo para el cual el fin del capitalismo estaba ya anunciado y era simplemente cuestión de tiempo. Un cierto marxismo que fue incapaz de prever la enorme flexibilidad y maleabilidad del sistema, su gran capacidad de adaptabilidad. Bernstein se da cuenta de que por lo menos la mitad de la clase obrera alemana no vota a los socialistas e incluso es hostil a las ideas de la izquierda. Es decir, se da cuenta
de que aquel que se supone que debería ser el sujeto revolucionario, el proletariado, no está respondiendo como se preveía. Recuerden que cuando llegó la hora de votar los créditos de guerra en 1914, Bernstein, quien era diputado por la socialdemocracia, por el SPD, se niega a votar esos créditos. Es más, se une a Rosa Luxemburgo y a Karl Liebknecht en la formación del Partido Socialdemócrata Independiente. Jaurès también muere asesinado por la causa de la paz. Aquí no estamos para pronunciar ya anatemas, estamos más bien para examinarlo todo, omnia autem probate, quod bonum est tenete, examinarlo todo y retengan lo bueno. Rosa Luxemburgo, por su parte, tiene el mérito de habernos recordado la posibilidad siempre latente de una resolución de las contradicciones en forma revolucionaria. Su radicalidad nos hace recordar que las reformas parlamentarias, los pequeños triunfos electorales de las izquierdas, las transformaciones graduales no pueden ser totalizadas ni fetichizadas, absolutizadas, como tampoco puede ser fetichizado el simple putschismo, o sea, la revuelta de tipo blanquismo, la insurrección armada, que ambas salidas siempre tienen algo de insuficiente, que siempre reclaman algo más. Me parece que es lo que ella nos recuerda. Y paso a otro punto de mi exposición. En Reforma o Revolución, Rosa Luxemburgo le advierte a la socialdemocracia de dos peligros. Permítanme leerles una cita de la segunda parte del libro que ustedes también están leyendo conmigo. La encontrarán en la sección llamada Oportunismo en la teoría y en la práctica. Dice así nuestra gran filósofa: la marcha del proletariado a escala histórica mundial hasta su victoria final no es tan simple. El carácter peculiar de este movimiento reside precisamente en el hecho de que por primera vez en la historia las masas populares, en oposición a las clases dominantes, deben imponer su voluntad más allá de la sociedad existente. Las masas solo pueden forjar esta voluntad en la lucha constante contra el orden existente. La unión de las amplias masas populares con un objetivo que trasciende el orden social imperante, la unión de la lucha cotidiana con la gran tarea de la transformación del mundo, tal es la tarea del movimiento socialdemócrata, que lógicamente debe avanzar a tientas entre dos rocas: abandonar el carácter de masas de partido o abandonar su objetivo final, caer en el reformismo burgués o caer en el sectarismo, anarquismo u oportunismo. Esta cita es fantástica. Piensen en esto. El proletariado es como Odiseo que busca su Ítaca, pero debe pasar primero por el estrecho peligroso donde moran Escila y Caribdis. Escila la roca, Caribdis el torbellino. Se requiere inteligencia para pasar por allí, para no perderse en sus trampas. Odiseo busca su patria y Circe, quien está enamorada de Odiseo, le aconseja la ruta para llegar a ella. Y es como si Rosa Luxemburgo se volviera la Circe del proletariado en varios momentos de su obra, porque repite el mismo consejo. Si el movimiento socialdemócrata abandona el carácter de masas del partido, cae en el sectarismo. Si abandona el objetivo final, si abandona la utopía que lo anima, se pierde en el laberinto del reformismo burgués y en el oportunismo. Es decir, el movimiento socialdemócrata debe pasar por el estrecho peligroso de Mesina
pasar por entre Escila y Caribdis, por entre reformismo y sectarismo. Pero la cita no solo dice sectarismo, dice anarquismo. Primero voy a comentar esto. Cuando Rosa Luxemburgo escribe eso, el anarquismo ha dejado de ser hace tiempo un movimiento de masas, al menos en Alemania y en Francia. Y lo que más se oye decir de los anarquistas en esta época es que planean atentados a través de pequeñas células insurreccionales, en lo que se llamó a finales del siglo XIX en Alemania la propaganda por el hecho. A la crema innata de los anarquistas la habían matado en la Comuna de París durante la Semana Sangrienta y habían sido perseguidos en el resto de Europa. En realidad, como bien supo mostrarlo un autor como Daniel Guérin, la doctrina de Rosa Luxemburgo sobre la espontaneidad de las masas estaba más cerca del anarquismo de lo que ella misma hubiera estado dispuesta a reconocer. Pero bueno, ese es otro asunto y tal vez en las próximas clases lo vamos a estudiar. Pero volviendo al tema del sectarismo. Cuando Rosa Luxemburgo estudia los problemas organizativos de la socialdemocracia, afirma que la socialdemocracia no debe perder de vista el hecho de que como movimiento no existe únicamente para defender los intereses directos e inmediatos del proletariado, sino también para hacerse portadora de todas las reivindicaciones progresistas de la sociedad. Si solo se hace lo segundo, si se defienden solo las reivindicaciones progresistas de la sociedad, los socialistas caen en una especie de wokismo güero, desligado de los trabajadores. Si solo se hace lo primero, entonces los socialistas se condenan a ser permanentemente minoritarios. Solo teniendo, dice ella, un núcleo proletario fuerte, políticamente culto y con suficiente conciencia de clase, el movimiento podrá arrastrar a los elementos desclasados y pequeño burgueses que ya había notado y que preocupaban tanto a Bernstein, como dije hace un rato. Rosa, a quien yo llamo por su nombre y no su apellido, porque su nombre es bello además y su apellido suena a un pequeño país de Europa, Rosa nos quiere dejar claro que el movimiento socialista es un movimiento de masas. Su programa político no es el producto de las maquinaciones insidiosas de individuos o de pequeños grupos o de pequeñas células. La socialdemocracia ha de ponerse para ella a la escucha de las masas, a barlovento de las reivindicaciones de las masas, sin querer capturar a esas mismas masas en disciplinas y en categorías. La gente no sale a marchar, como dice la reacción, porque un político en una red social se lo ordena. La masa es autónoma, la masa es incluso desordenada. La masa aguanta 400 años de opresión y una mañana no quiere aguantar más porque subieron 10 centavos el transporte público. La disciplina del partido de Lenin busca evitar la caída en el reformismo y se equivoca. El movimiento mismo es capaz de ir superando las dificultades que se le van presentando. Es imposible capturarla, esquematizarla a la masa. La lucha de la socialdemocracia es una dialéctica entre lo cotidiano y lo final, entre lucha de ahora y lucha última. Todo el juego político de las masas y de la socialdemocracia está aquí, en esa dialéctica entre lo ideal y lo cotidiano. Si mi objetivo final es ser un buen estudiante, habrá días en que yo deberé hacer elecciones concretas, pero esas elecciones concretas no serán siempre las mismas. Un fin de semana deberé trabajar y estudiar más, y otro fin de semana
no deberé renunciar al descanso, sino que deberé dejar de estudiar y descansar, porque descansando bien rindo mejor. El anarquismo terrorista, la propaganda por el hecho, tiene ante los ojos, nos parece decir Rosa Luxemburgo, la meta final. Quiere acelerar la revolución social, quiere impactar la conciencia de manera que esa conciencia salga de su conformismo y se decida por la transformación. Pero esa táctica insurreccional olvida la cotidianidad, olvida el trabajo propio del proceso, y el proceso es lento. La acción insurreccional de tipo blanquista o anarquista desliga a la socialdemocracia del movimiento de masas, nos dice Rosa Luxemburgo. Este tipo de acción se configura como una iniciativa individual, voluntarista, que queda presa en una visión maniquea y reductora de la lucha social. En el anarquismo insurreccional, el individuo usurpa el lugar de las masas, usurpa el yo plural, el das Massen Ich, como dice nuestra amiga Rosa. El pequeño círculo de anarquistas conscientes, esa es la estrategia blanquista de la minoría consciente que actúa en nombre de una masa que no quiere saber ya nada de revolución. Aplastad al infame, écrasez l'infâme, como dice Voltaire. Eat the rich, que los ricos sean tu cena. Esos son eslóganes que se escuchan y que se difunden hoy entre los jóvenes libertarios anarquistas, pero hay que pensarlos bien. Y hay que pensarlos bien porque la acción insurreccional fácilmente puede llegar a convertirse en el refugio preferido de bandidos y de tránsfugas que más perjudican que favorecen a la causa. Eso por no decir que en su radicalidad ciega, una radicalidad ejercida sin matices ni contrapesos, una acción insurgente depende en su totalidad de la sola discrecionalidad del individuo que la ejerce, del individuo o de sus secuaces, que deciden cuándo y por qué y qué hacer. Pues en esas acciones anida a menudo el gusano del autoritarismo, precisamente aquello contra lo cual insurge el socialismo libertario anarquista. Así es que cuidado, amigos anarquistas. Este es el primer peligro frente al que Rosa llama la atención. Veamos ahora el segundo peligro. Rosa escribe en un articulito que se llama Nachbetrachtungen zur Parteitag, reflexiones con ocasión de la conferencia del partido, que está en el tomo 1 de sus obras. Allí escribe Rosa que el desafío del oportunismo es incluso mayor que el desafío del anarquismo terrorista. Si Escila es peligrosa, Caribdis es peor. Porque si las teorías anarquistas parecen ser, dice ella, desmentidas por los hechos mismos, las opiniones oportunistas, por otra parte, son aparentemente confirmadas cada día por los mismos hechos. El reto de la socialdemocracia, el reto es de la socialdemocracia de participar en la legislación y de lograr éxitos prácticos, por ejemplo, la reducción del tiempo de trabajo, etc. Sí, es un reto, pero al mismo tiempo su reto es afirmar a cada paso el punto de vista de la oposición fundamental al Estado capitalista. Esta es, en términos generales, la difícil tarea de nuestros representantes parlamentarios socialistas, dice Rosa. Un grupo pequeño no tiene mayores dificultades. La pequeña célula ácrata, insurreccional o no, no se ve directamente enfrentada a la conducción del estado de la sociedad. Pero a medida que el movimiento crece y se vuelve un movimiento de masas, entonces hay que aprender, dice Rosa, a hablarle al pueblo desde la ventana del Palacio de Gobierno. En ese momento, el trabajo de agitación pasa a un segundo plano y en el primer plano se pone el trabajo de planeación,
la necesidad de plantear soluciones concretas. Y ahí está el riesgo de perderse, el riesgo del reformismo. Rosa entonces dice a los socialistas, sáquense de la cabeza la idea de que solo hay dos caminos, revolución violenta o trabajo parlamentario. El trabajo de la socialdemocracia está dirigido, dice ella, a la conciencia de clase del proletariado, a activarla, a oír por dónde esta conciencia va. La conciencia de clase no marca un solo camino siempre, sino que se va actualizando, asumiendo nuevas luchas, reconfigurándose al amor de esas mismas luchas. Entonces, es como si Rosa nos pidiera avanzar por una tercera vía, término difícil. Alguno objetará, esa tercera vía es la que plantea la socialdemocracia, una vía un poco abstracta, la conciencia de clase, poco tangible, servir a la conciencia de clase. ¿Qué puede querer decir esto? Rosa se refiere al contacto con las masas, a no olvidar que la movilización de masas es fundamental en la dirección del partido. No son resoluciones expedidas por un grupo de entendidos en un congreso o por un grupo de insurrectos, no por un grupo de delegados. La fuerza de la socialdemocracia está en la gente del barrio, en la fábrica, entre el pueblo. El trabajo directo del y con el proletariado es el único que asegura el correcto y permanente encaminamiento de las fuerzas socialistas. En el pensamiento latinoamericano, sin reconocer necesariamente un parentesco con las ideas de Rosa Luxemburgo, me parece que esta idea ha sido profundizada bastante. Para hablarlo en términos de nuestra tradición decolonial latinoamericana, la dicotomía entre revolución violenta y trabajo parlamentario es estadocéntrica, incluso masculinizante, podríamos decir. Y la política hay que pensarla más allá del Estado, en el horizonte de lo comunitario popular. La socióloga mexicana Raquel Gutiérrez es quien habla de la necesidad, precisamente, de pensar una política no estadocéntrica. Para el pensamiento latinoamericano es necesario producir lo común, y lo común es una producción social, es decir, es una trama de relaciones que requieren formas no liberales de política que al final confluyen en el Estado. Raúl Sibeki habla de formas de trabajo y formas de organización no capitalistas y no liberales. Arturo Escobar incluye en estas formas, por ejemplo, asambleas deliberantes para la toma de decisiones, la horizontalidad en las organizaciones, la rotación de las obligaciones, microgobiernos barriales o antipoderes dispersos, es decir, formas difusas y casi podríamos decir microbianas e intermitentes de poder. Creo que a eso apunta Rosa Luxemburgo. Su defensa de las masas reconoce que lo social es algo vivo, lo social es una organización autopoética. Arturo Escobar dice un sistema de relaciones cuya interacción continua produce la unidad en cuestión. La izquierda que quiere Rosa es una izquierda no estatalista. Por eso entenderán ustedes ahora que Daniel Guérin haya dicho que Rosa es más cercana al anarquismo de lo que ella misma pensaba. Del anarquismo le molestaba esa vertiente insurreccional individualista que olvidaba las masas, le molestaba la propaganda por el hecho. El anarquismo no son 10 flacos mechudos que pintan paredes y tiran papas bombas, amigos y amigas. El pensamiento ácrata es más auténtico allí donde hay trabajo con, por y desde las masas. Para Rosa, lo revolucionario no es establecer una nueva hegemonía, no es la alcancía de que hablaba Jaurès, a la que se le van agregando votos
y votos hasta llegar a ser hegemónica. Ninguna nueva hegemonía, ni siquiera proletaria, porque revolución, dice ella, es acabar precisamente con las hegemonías. ¿De qué se trata entonces? Leo a Arturo Escobar. Se trata de vivir más allá de la lógica del Estado y el capital, al descansar en y crear formas de ser, hacer y conocer no liberales, no estatales y no capitalistas. También requiere una organización que tiende a ser horizontal, porque el poder no se delega ni opera sobre la base de la representación. Más bien promueve alternativas de poder a través de formas autónomas de organización como las asambleas comunales y la rotación de las obligaciones, como indican las experiencias bolivianas. La autonomía es anticapitalista, pero no es necesariamente socialista. Se puede describir en términos de democracia radical, autodeterminación cultural y autogobierno. Hasta ahí la cita. Lo de si esa democracia radical, el pensamiento latinoamericano lo entiende como socialista o no, lo podemos discutir. Pero cuando se trata de un adjetivo tan manoseado, cuando se lo entiende de manera sesgada o reduccionista, cuando se acuerda uno de que socialismo fue un sustantivo inventado en Europa y usado en una tradición europeocéntrica, se tiene miedo a lo mejor a admitir el nombre. Pero bueno, lo importante es que, para volver a Rosa, nuestra autora ve en la masa una realidad viva, no una realidad esencialista o concebida a la manera esencialista. Y esa organicidad de la masa y de la comunidad me parece que encuentra eco en el pensamiento nuestro latinoamericano. Rosa cree que la única manera que un proceso transformador puede llegar a corregir las instituciones y a corregirse a sí mismo es en la vida política activa, sin trabas, enérgica, de las más amplias masas populares. El socialismo viene para ella a ampliar la democracia, no a restringirla. Aquí voy a hacer un paréntesis para referirme a la expresión marxiana dictadura del proletariado, ya que estamos hablando de ampliar la democracia. Ya en clase presencial hice yo referencia a esta expresión. Voy simplemente a recordar ahora lo que dije entonces y agregar algunas cosas. La expresión originalmente no es ni siquiera de Marx, es de Blanqui, de Auguste Blanqui. De hecho, aparece en la obra de Marx muy pocas veces. En las luchas de clases en Francia, por ejemplo, que es el ensayo en que Marx analiza la revolución de 1848. Permítanme ahora leer a Marx en las luchas de clases en Francia. El proletariado parisino fue obligado a la insurrección de junio por la burguesía. Había pasado el tiempo en que la República debía hacer honor a sus ilusiones y solo su derrota lo convenció al proletariado parisino de la verdad de que la mínima mejora de su situación sigue siendo una utopía dentro de la República burguesa, una utopía que se convierte en crimen tan pronto como intenta realizarse. En lugar de sus reivindicaciones, exuberantes en la forma, pero mezquinas en el contenido e incluso burguesas, y cuya concesión quería arrancar a la República de Febrero, apareció el audaz grito de batalla revolucionario: derrocar a la burguesía, dictadura de la clase obrera. Marx en las luchas de clases en Francia. Y más adelante voy a permitirme una nueva cita en la segunda parte de ese mismo libro,
cuando Marx está hablando de Auguste Blanqui, dice, este socialismo, el de Blanqui, es la declaración permanente de la revolución de la dictadura de clase del proletariado. Klassendiktatur des Proletariats, como punto de transición necesario hacia la abolición de las diferencias de clase en general, hacia la abolición de todas las relaciones de producción en que se basan, hacia la abolición de todas las relaciones sociales que corresponden a estas relaciones de producción, hacia el derrocamiento de todas las ideas que surgen de estas relaciones sociales. Miren ustedes, Etienne Balibar, pensador francés, discípulo de Althusser, dice que la expresión dictadura del proletariado nos pone siempre ante un dilema, o mejor dicho, ante tres oposiciones. Por un lado, la oposición entre medios pacíficos y por el otro, medios violentos. Es decir, la revolución como alzamiento armado contra el Estado o como exclusión de ese tipo de levantamiento armado, es decir, con la sola arma de la propaganda política de la lucha de clases. Levantamiento armado, no levantamiento armado. El segundo dilema es el del uso de medios legales e ilegales. Por ejemplo, la colectivización de los medios de producción se da a través de los medios disponibles en el mismo derecho. La reforma agraria se puede dar a través de los mismos instrumentos que la ley permite. O la revolución debe contradecir el derecho, imponer por un golpe de fuerza una nueva legalidad y establecer una política de expropiaciones, por ejemplo. Segundo dilema. Por último, dice Balibar, el dilema de minoría-mayoría. La dictadura es ejercida por una minoría obrera, o lo que sea, que necesariamente se mantiene en el poder mediante el uso de la fuerza. O bien, es un gobierno democrático de las mayorías. Y afirma Balibar, la dictadura del proletariado debería pues definirse así. El poder político violento en sentido de represión y de recurso a la ilegalidad de una clase obrera minoritaria que asegura el tránsito al socialismo por una vía no pacífica, guerra civil. A lo anterior convendría agregar un último elemento, no por ello menor. Este camino conduciría a la dirección política de un partido único que llevaría a institucionalizar el monopolio. Bien, Etienne Balibar en su libro sobre la dictadura del proletariado. No es que Balibar crea que lo que acabo de leer es el sentido de la expresión de Marx, pero su párrafo sí que resume bien lo que tradicionalmente la gente cree que es la famosa dictadura del proletariado y sobre todo resume lo que efectivamente existió en la Unión Soviética y que refleja hasta qué punto lo que allá se dio no fue el socialismo sin más. La Unión Soviética ciertamente logró avances sociales enormes y hubo en ella despuntes de una nueva sociedad cualitativamente mejor. La Unión Soviética fue el primer país en donde los obreros lograron la jornada de 8 horas, en donde se instauró un sistema de seguridad social firme. La gente allá tuvo pensión, acaso por primera vez en la historia, y vacaciones pagas, y apareció la licencia de maternidad por primera vez en la historia. Las mujeres obtuvieron el derecho al voto mucho antes que en países capitalistas. El derecho, así como el derecho al divorcio, al aborto, al igual salario que hombres y mujeres, y a que los hijos llevaran, por ejemplo, el apellido de la madre y no el del padre, si así lo decidían.
A la Unión Soviética le debemos, por ejemplo, el triunfo sobre el nacionalsocialismo y la liberación de los campos de concentración. La salud y la educación fueron gratuitas y estuvieron allá garantizadas. Pero allá asimismo hubo un régimen dictatorial horrendo que contradecía los mismos principios que decía defender y que perseguía cualquier forma de disidencia y gracias al cual pereció gente incluso profundamente convencida y profundamente comprometida con la causa del socialismo. Lo que tenemos que sacarnos de la cabeza es que eso que se llamó el socialismo realmente existente, es decir, el paradigma soviético, es la única forma válida universalmente de socialismo y que cada vez que se dice la palabra, pues se está pensando en que hemos de caminar hacia allá. Esa forma de entender la cosa ha tenido consecuencias catastróficas, porque en su forma política, sobre todo durante el estalinismo, el régimen político llegó incluso a contradecir el socialismo y a las mismas teorías de Marx, por más que llevara a Marx en sus estandartes y en la liturgia oficial del gobierno. Un socialismo falso no es ya ningún socialismo, decía Ernst Bloch. Pero para hablar de este punto en concreto y para usar la expresión de Balibar, la Unión Soviética fue un accidente histórico del socialismo. Fue una caricatura del marxismo, no la realización del marxismo. El mismo Stalin decía que la dictadura del proletariado era algo ya superado, no era algo que él estuviera ejerciendo. Entonces, con la expresión dictadura del proletariado, Marx no está hablando de ninguna forma de gobierno en concreto. Cuando Marx habla de dictadura del proletariado, y miren ustedes que habla muy pocas veces, las obras completas de Marx y Engels son más de 100 volúmenes, y esa expresión no creo que aparezca allí más de 10 veces, en las dos citas que les mostré y en su correspondencia aparece, ¿no? La correspondencia que al final es un texto privado, no destinado al público. Y recuerdo que Engels usa también la expresión en su introducción a la guerra civil en Francia, el libro en que Marx habla de la Comuna de París. Y Engels en esa introducción dice algo así como que la conciencia burguesa se escandaliza de la expresión dictadura del proletariado, pues miren a la Comuna de París, el movimiento insurreccional de 1871, y verán lo que es la tal dictadura, dice Engels. Pero bueno, cuando Marx habla de dictadura del proletariado, no habla de eliminar una democracia ya existente para reemplazarla por una dictadura obrera en donde la democracia estaría ausente. El socialismo marxista comparte con el libertario de Bakunin la idea de la desaparición del Estado, de su superación definitiva, no de su consagración estatista ad eternum. La utopía común del marxismo y del anarquismo es la muerte. En el Anti-Düring, Engels, en la tercera parte, pone esta famosa frase: el Estado no es abolido, se muere. Y el verbo que utiliza es absterben, es decir, irse muriendo, irse apagando. Y así Marx cree de manera radical que la democracia formal burguesa es en el fondo una dictadura de la burguesía, una bourgeois dictature, dice el texto de las luchas de clases en Francia, gobierno de unos pocos, a la que habría que oponer una democracia desde abajo, de las masas, y no una dictadura personal. Y eso de manera temporal, porque el destino es el irse muriendo. Pero en todo caso, esa dictadura es más democrática
que la llamada democracia legal representativa que tenemos ahora. Eso es lo que está en la idea de Marx. Cuando los formadores de la opinión pública dicen, en tal país no hay democracia, los del otro país dicen, pues aquí sí hay democracia, simplemente que en un sistema de partido único o algo parecido. Y la cosa se vuelve entonces una pelea de ciegos. Daniel Ben-Said dice incluso que el problema de esta expresión dictadura del proletariado es que no significa hoy en nuestras cabezas y en nuestros oídos lo mismo que significaba en la pluma de Marx en el siglo XIX. El uso de la palabra en la época viene de la Ilustración. Y la Ilustración, el siglo XVIII, lo que hace es oponer dictadura a tiranía. Por eso les dije yo alguna vez en clase que, por ejemplo, don Juan del Corral, héroe de la independencia antioqueña, no tuvo ningún empacho en llamarse dictador de Antioquia, y así lo vemos en sus estatuas. Cuando el siglo de las luces opone dictadura a tiranía, en realidad, como dice Daniel Ben-Said, está pensando en la institución romana de la dictadura, es decir, en un poder de excepción delegado por un tiempo limitado y no en un poder arbitrario e ilimitado. En la República Romana, el dictador era alguien a quien se le encargaba la conducción del gobierno por un periodo de máximo 6 meses. Lo elegían los cónsules y necesitaba el acuerdo del Senado. Como no era elegido por una asamblea popular, era dictus, es decir, nombrado, de ahí viene la palabra dictador. Solo en circunstancias excepcionales se nombraba. Reprimir una revuelta, instaurar alguna fiesta, en un momento de guerra, etc. Hace 3 clases, cuando me refería yo al socialismo fabiano y a la Fabian Society inglesa, hablé de Fabio, que en la Segunda Guerra Púnica se había enfrentado a Aníbal y había recibido el título de dictador. En nuestro tiempo, la palabra dictadura, sigo con Ben-Said, ha perdido totalmente esa connotación. Por decirlo de algún modo con sus palabras, ha perdido su inocencia. Para Marx se trataba de un poder de excepción que la Comuna de París representaba, es decir, una dictadura que en realidad es una democracia desde abajo, no un régimen institucional definido. Lo importante era mostrar cómo ese régimen rompía la continuidad con el orden social y jurídico antiguo e instauraba algo nuevo. No caigamos pues en el juego que lo que nosotros vemos en las peleas de nuestros líderes de opinión con regímenes autoritarios en Latinoamérica o en otras partes, en sentido marxista, no es más que la crítica de una forma deficitaria de democracia, como sería la nuestra, la crítica que hace esa forma deficitaria de democracia a otra forma deficitaria de democracia que creemos más deficitaria aún. No es que en sentido absoluto la nuestra sí sea una democracia y la otra en sentido absoluto no lo sea de ningún modo, o que la nuestra o la estadounidense o la europea sí sean democracias, o que lo sean de modo imperfecto y otras formas de gobierno no sean democracia en modo alguno o en modo absoluto. En cada caso, el paradigma, la vara que se usa para medir es la democracia en sentido liberal, parlamentario, burgués. Es decir, la democracia considerada, esa forma de democracia considerada como la única forma posible, es decir, como democracia naturalizada. Me perdonan el paréntesis, debía responder a esta pregunta hace tiempo. Rosa, ahora sí vuelvo a Rosa, dice esto, afirma que
Así como hay una manera burguesa de entender la democracia, también hay un modo burgués de entender la dictadura. ¿En qué consistiría ese modo burgués de dictadura? Pues como un puñado de personas que representan a la colectividad, que copan enteramente todos los órganos de representación de manera excluyente, lo que nosotros entendemos por dictadura. Y esa concepción de dictadura es la forma de Lenin y de Trotsky, y también la de nuestros opinadores, y también la nuestra cuando comparamos y decimos, en este país sí hay democracia y en este no. Ambas formas, democracia burguesa o dictadura burguesa, constituyen, según Rosa Luxemburgo, los dos polos de un mismo modelo, pero no son la alternativa que propone el socialismo. Lo que llamamos dictadura socialista podríamos llamarlo mejor democracia radical, ya que la palabra dictadura ha perdido su inocencia. No es una dictadura de clase, no es la dictadura de un partido o de una camarilla de compadres. Dictadura de clase significa, en el sentido más amplio del término, cito a Rosa Luxemburgo, la participación más activa e ilimitada posible de la masa popular. O sea que, dialécticamente, la dictadura de clase es en realidad la verdadera democracia sin límites. Porque es el gobierno de las mayorías, según lo que beneficia a las mayorías y no a unos pocos. Para Rosa, la dictadura consiste en la manera de aplicar la democracia, no en su eliminación. Oigan eso. Si la aplicas en sentido representativo o si es efectivamente el gobierno de las mayorías. Para realizar la democracia, que es el gobierno del pueblo, habría que eliminar al Estado mismo, para que verdaderamente gobierne el pueblo y no el pueblo por interpósita persona, el político. Desfetichizar nuestra idea del socialismo y de la política, ir hacia una política no estadocéntrica, como dice Raquel Gutiérrez, empieza por reconocer que una pequeña minoría dirigente que actúa en nombre de la clase no es la propuesta socialista. Abandonar el fetiche del Estado significa la participación activa de las masas. Significa que toda acción política estatal debe estar, como dice Rosa Luxemburgo, bajo la influencia directa de las masas. Debe estar, dice ella también en otro lado, sujeta al control de la actividad pública. Debe surgir de la educación política creciente de la masa popular. Cuando un experimento radical exitoso en un país, por ejemplo, el socialismo ruso tras la Revolución de Octubre en los primeros tiempos, pretende convertirse luego en un sistema teórico acabado, de donde se deriva una serie de tácticas que ellos se han visto adoptar en esas fatales circunstancias, como dice Rosa, para luego recomendarlas al proletariado internacional como si fueran un modelo de táctica socialista. Eso es más lo que complica que lo que ayuda al movimiento internacional obrero. Un modelo exitoso lo único que nos dice es yo me atreví, dice Rosa Luxemburgo. Es decir, se pone a la cabeza de algo, pone en marcha el principio motriz de la historia, hacen avanzar el proceso del mundo en dirección de la utopía y dicen yo me atreví. Me queda todavía un asunto por tratar, pero como ya he ido hoy muy lejos, voy a hacerles un próximo video para hablar de ello. Me refiero al diálogo entre Rosa Luxemburgo y Jean Jaurès. Creo que por hoy es suficiente. Muchas gracias por su paciencia y por su compañía y seguimos en contacto.